tratamos de hacer lo que debemos estar haciendo como cristianos. Primeramente, caminando con Dios. Esa es nuestra responsabilidad, su responsabilidad y mi responsabilidad, caminar con Dios, arreglar lo que hay que arreglar personalmente con Dios. Y segundo, predicando el Evangelio, ocupándonos de la tarea más importante que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia, que es predicar el Evangelio a los perdidos. Ganar almas, visitar, dar seguimiento, discipular, volver a ganar almas, volver a visitar, dar seguimiento, discipular, sembrar la semilla, regar la semilla, recoger la cosecha, sembrar, regar, recoger. Eso es la tarea de la iglesia, hermanos. Y confiando que los resultados los dará el Señor. Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de su iglesia. Y el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces lo único que tenemos que hacer es ocuparnos de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y Dios va a dar el crecimiento. Eso de caminar con Dios, pues tiene que ver con cuidar nuestra salud espiritual. Un corazón enfermo, un cristiano enfermo no puede producir fruto. Tiene que sanar, tiene que limpiarse. ¿Me está conmigo, hermano? Y lo otro de predicar el Evangelio tiene que ver con, ya que estamos cuidando nuestro corazón y arreglando lo que hay que arreglar y cuidando tener una buena salud espiritual, pues el ser instrumentos útiles y estar dispuestos para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16, Pablo le escribe a Timoteo acerca de el misterio de la piedad. Le dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿De qué se trata la vida piadosa, la vida cristiana? Se trata de cristianismo. Y en los tiempos que estaba arrancando la iglesia nuevo testamentaria, este asunto del cristianismo dejaba perplejos a los judíos religiosos, a los doctos, a los teólogos, los dejaba perplejos, no lo entendían. Era tan diferente a la religión que ellos habían tenido por cientos de años. Los dejaba rascándose la cabeza. Un ejemplo es en Hechos 4, vaya ahí conmigo por favor, Hechos capítulo 4. Versículo 1, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos resentidos, mire, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Hermano, déjeme decirle, todavía hay gente que no les gusta, que se resienten de que prediquemos el Evangelio. Y si pudieran, nos echarían manos y nos meterían a la cárcel también. Gloria a Dios por las libertades que tenemos, que gozamos en este país, pero no crea que las cosas van a permanecer así, van a cambiar. Hay un ataque bien deliberado, bien planeado, que se está tramando en contra del cristianismo siempre, porque, ¿verdad? Le dice la Biblia que el mundo es enemigo de la cruz de Cristo. Dice versículo 4, pero muchos de los que habían oído, gloria a Dios, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén.
Qué denuedo el de Pedro y el de Juan. Versículo 13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. Se oponían, no les gustaba, ardían de envidia y de coraje porque predicaban el nombre de Jesús, pero no podían negar de que había algo que tenían esos hombres, que ellos no tenían. A pesar de que eran hombres sin letras, del vulgo, analfabetos, pescadores, sin educación, pero predicaban como un denuedo la palabra de Dios. Hermanos, el cristianismo es algo completamente maravilloso, es una obra del Espíritu Santo. Una vida transformada, una vida cristiana, vidas cambiadas. Mire Hechos 9, capítulo 1, el testimonio de Saulo cuando es convertido. Sabemos quién era Saulo. Saulo era un asesino, perseguidor de la iglesia, y luego el Señor lo tumba en el camino rumbo a Damasco, lo humilla y pierde la vista, es llevado a una casa a tientas, ¿verdad? Y ahí espera hasta que un discípulo del Señor, Ananías, va y lo visita. Y en el versículo 11 dice, y el Señor le dijo, en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora, es la primer visitación registrada en la Biblia, ¿verdad? Se le dio la dirección, ahora le vete a visitar a este recién convertido. Amén. Versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oh, hermanos, no hay nada que ayuda más a una iglesia, a la causa de Cristo, que victorias personales. Victorias para la causa de Cristo son las almas salvas que uno tiene y vidas cambiadas, hermanos. En otras palabras, oiga bien, la vida cristiana tiene todo que ver con una persona, y esa persona es Jesús. Como dice en inglés, it's all about him. Tiene todo que ver acerca de él y nada acerca de usted y de mí. Usted y yo no somos pertinentes en esta obra que es la obra de Dios, la causa de Cristo. Somos importantes para el Señor, no me malentienda. Él conoce nuestro nombre, sabe quiénes somos, Él nos ama. Pero hermanos, usted y yo no hacemos falta, no somos indispensables para la causa de Cristo. El importante aquí es el Señor. Que la iglesia simplemente deje de estar chupándose el dedo y pensando en pobrecito yo, y qué hay para mí, qué pueden hacer para ayudarme, y empecemos a ser útiles para la causa de Cristo y a predicar el nombre de Jesús. Dios quiere usarle a usted. Y Él es capaz de usar a la persona menos preparada. Amén. Pablo decía en Hechos 20, vaya ahí conmigo, Hechos 20, versículo 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso. Y mira lo que siguiente que dice Pablo.
ni estimo preciosa o valiosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Decía el apóstol Pablo, mi vida no es importante. No estimo mi vida, no la considero valiosa. Lo que considero importante es terminar el llamamiento, la carrera, el llamado que tengo de Cristo de predicar el Evangelio. Eso es lo importante. Y a propósito, el apóstol decía, quiero terminar mi carrera con gozo. Entonces, por esa causa, no hago caso de nada. Amén. Ese es el problema con muchos cristianos. Hacen caso de demasiadas cosas que no deberían hacer caso. Y luego echan la culpa a esas cosas que por eso ya no está sirviendo al Señor. Ya no está siendo útil al Señor. Ya no tiene el gozo del Señor. De ninguna cosa hago caso, decía el apóstol, con tal que acabe mi carrera con gozo. Bueno, de veras, usted no va a durar. Puede ser que dure en una iglesia. Hay muchos que duran en la iglesia, pero no hacen nada para el Señor. Pero usted no va a durar siendo un instrumento útil para el Señor, en la iglesia que esté, si usted no cuida su corazón. Y si usted empieza a hacer caso de demasiadas cosas. Si empieza a considerar demasiado importante lo que le hicieron, lo que usted es, lo que usted necesita, lo que le falta, y en vez de poner a Cristo en un lugar preeminente en su vida. Amén, hermanos. Sí, la iglesia es un lugar para llegar y fortalecernos, para muchas veces sanar nuestras heridas, pero saliendo de la iglesia se debería de ver una causa por el cual vivir, una utilidad en nuestras vidas. Muchos regresan semana tras semana y están a ver qué tienen para darme, a ver cómo me ayudan, a ver cómo me apapachan, a ver cómo me soban mi espaldita, porque pobrecito yo ando desanimado. Y el pastor a veces está preocupado preparando mensajes para ayudar a para ayudar a este otro, y no estamos predicando mensajes para hacer más para la causa de Cristo, porque la iglesia no está en condición para hacer nada para Cristo, porque nomás está pensando en pobrecito yo. Mi situación, mi desánimo, mi problema, mis sentimientos, mis necesidades. Usted y yo no es lo más importante aquí. En el big picture, en el panorama grande, la causa de Cristo tiene que ver con Cristo. Algún día usted va a estar delante de Cristo para dar cuentas de su vida y qué hizo para Él. Y ahí van a salir sobrando muchas de sus excusas y pretextos. ¿Por qué no tiene tiempo? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no tiene el ánimo? Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o alcanzar aquello para lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero mire estas palabras, pero una cosa hago. ¿Qué hacía apóstol? Olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Atrás, y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa semana pasada, justo al tiempo que estamos tratando de comenzar nuestra campaña y queriendo que nos extendamos hacia adelante, mirando hacia adelante como iglesia,
escuché a mi esposa y a su compañera de oración compartiendo peticiones. Y déjenme decirle esto, hermanas, no quiero que se me agüiten ni mi esposa ni la hermana que estaba compartiendo peticiones con ella. Pero a veces escucho un tono de cierta frustración en las voces de hermanos cuando los oigo hablar así. Tono de frustración, de lamento, de que muchas veces oigo las palabras, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? De hecho, es el tema de mi mensaje, ¿qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Qué estará pasando? Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Y les agradezco por sus oraciones. Y les agradezco por su sincero interés por la obra de Cristo. Mi hijo compartió un momento de una actividad de jóvenes que tuvimos hace un par de años, 3 años, más o menos. Una historia en el Facebook, lo puso. Y mi esposa puso un comentario ahí. Y a propósito, estoy de acuerdo con lo que dijo mi esposa. Dijo, me da tristeza ver las caras, muchos jóvenes ahí que ya no están en la iglesia. Pero dijo esto, yo estoy de acuerdo con eso, el problema no es con la semilla, el problema es con la raíz, con el árbol, no es con la semilla. La semilla no tiene ningún problema, la palabra de Dios no es el problema. Y sí, da tristeza. Luego esta tarde, llegando aquí, el hermano Dante me cuenta de que vio en el YouTube un video antiguo que pusimos del recuento del año 2015, las fotos de todo el año 2015. Y el hermano, verdad, sinceramente me dijo, me dio tristeza ver eso. Caras de hermanos y familias que ya no están en nuestra iglesia. Me duele que ya no están. Estaba orando por nuestra iglesia. Y esto fue lo que le dije al hermano, ya tenemos que salir del pasado. Ya tenemos, me exaspera estar lamentando de cosas pasadas. Escucho palabras tristes, tristeza al recordar hermanos, recordar jóvenes, palabras de lamento, qué pena lo que pasó, por qué se tuvieron que ir, hasta palabras de confusión. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué estará pasando? No sé por qué. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? La respuesta es esta, hermano. Nada está pasando con la iglesia del Señor. Nada. Lo que ha pasado, le ha pasado a personas individuales. Le ha pasado a familias. Le ha pasado a jóvenes. Le ha pasado a padres. Lo que está pasando a hermanos individuales. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ya necesitamos madurar, hermanos. Yo sé que algunos piensan que yo no tengo corazón, que no tengo amor, que soy muy duro. Yo sé cuáles son los corazones sangrientos aquí. Pero hermano, uno no dura sirviendo al Señor en el ministerio cuando está todo el tiempo pensando en el pasado. Y el apóstol Pablo lo dice claramente, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. No puede vivir pensando ni en las derrotas pasadas, ni tampoco en las victorias pasadas. Tiene que estar pensando en el futuro. ¿Me está siguiendo? Mire Gálatas 6, 7. Quiero que vea, capte algo, yo no sé si lo ha captado anteriormente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que, ¿qué dice? El hombre sembrare, eso también, ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Ahora, yo no soy muy inteligente con la gramática, pero entiendo esto, que ahí está hablando singular. Singular, el que siembra para la carne, segará corrupción. El que siembra para el espíritu, segará vida eterna.
¿Sí o no? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Singular. Versículo 9 cambia a plural. Versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos ¿qué? Oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se fijó, hermano? Habla primero de gente individual, después, ¿qué debe de hacer el resto de la iglesia? Voy a repetir eso. Habla primero de las consecuencias individuales de alguien y luego qué debe de hacer el resto de la iglesia. Amén. Lo que ha estado pasando es que algunos han estado cosechando de años de sembrar equivocadamente. Eso es todo. Algunos no han aguantado las consecuencias y han creído que la solución es cambiarse de iglesia. Está bien. Otros que también han cometido errores en el pasado y han cosechado cosas duras, todavía están aquí y permanecen. Porque creen lo que dice la Biblia, que si siguen sembrando bien para el Espíritu, al rato del Espíritu segarán buenas cosas también. ¿Sí o no? Todos hemos cometido errores en el pasado. Todos hemos tenido malas cosechas. Y a nadie le podemos echar la culpa, porque todo lo que el hombre, yo siembre, eso voy a cosechar. No le puedo echar la culpa a nadie de lo que yo cosecho. ¿Sí o no? Somos rápidos para querer echar la culpa a otros, para querer distribuir culpa. ¿Ah? Como cuando hijos se van por mal camino. Somos rápidos para querer echar la culpa a medio mundo. No, hermanos. Uno es el que cría a sus hijos y los hijos son producto de lo que uno hace. A veces uno comete errores. Yo cometí errores con mis hijos y coseché. Gloria a Dios que no nos dimos por vencidos, que tiramos la toalla, que nos fuimos corriendo del ministerio, sino que seguimos dejando que Dios enderezara lo que estaba mal y seguimos sembrando y ahora, gloria a Dios, estamos cosechando otros resultados. Pero muchos no aguantan y salen corriendo. Está bien. Yo no estoy en sus zapatos, no los puedo juzgar, nomás estoy diciendo es que algunos decidimos quedarnos y seguir sembrando espiritualmente. Con la esperanza de que el Señor a su tiempo me va a dar una buena cosecha, como lo promete en su palabra. Amén, hermanos. La historia no se ha acabado. No se ha escrito el último capítulo en la vida de nadie de los que estamos aquí. Dios no desecha a los suyos, a sus hijos, aun cuando hemos fallado. Dios está por el caído, decía esta tarde. Dios está listo para levantarnos y ponernos de pie para seguir adelante. Pero nuestro trabajo es ser pacientes y esperar en el Señor. No cansarnos, perseverar. Pablo le escribió a los filipenses en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Fíjese, es la promesa de que el Señor no ha terminado conmigo. El Señor no ha terminado con mis hijos. Si usted le está yendo mal en su matrimonio, con uno de sus hijos o en su vida personal, el Señor no ha terminado. Usted no es una obra terminada. Todavía hay esperanza. Lo que hay que hacer es que no hay que cansarse. No hay que desmayar. Hay que seguir sembrando. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, hermanos. ¿Qué ganamos? Hermano, hermana, ¿qué gana con seguir recordando, con seguir lamentando? ¿Qué ganamos con seguir en el pasado? El apóstol dijo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Todos tenemos lamentos de malas decisiones personales, de prioridades fuera de lugar, de necedades. Todos hemos en un tiempo u otro sido necios. Mi esposa me estaba platicando el otro día, estábamos hablando el otro día. Tenemos a nuestra nieta en casa, Olivia.
Y esa niña, qué inquieta es. No la puede dejar uno solo un ratito. Está bien activa, ya está aprendiendo a caminar. En todo quiere meterse. Y el día viernes que nos quedamos mi esposa con ella y yo, nos pone a trabajar esa niña, nos tiene ocupados. Y es una delicia para nosotros pasar tiempo con ella. Pero me doy cuenta, a veces uno se da cuenta ya de viejo, cosas que debió haber sabido cuando era más joven, del tiempo y la atención que requieren los niños. Y me acuerdo me empecé a hablar en voz alta, a pensar en voz alta. Le dije a mi esposa, me acuerdo cuando teníamos a Iseli de 1 año pasadito y a Fred recién nacido. Nomás se llevan 1 año. Y yo me iba y trabajaba 2 trabajos. Y luego todavía después de trabajar a veces me iba a casa de mi mami a que me diera un taco para comer. Y llegaba tarde a la casa y encontraba a mi esposa toda greñuda, sin arreglarse, toda triste, toda frustrada. Y luego todavía hasta me molestaba yo, ¿por qué estás así? ¿Por qué no me recibes con una sonrisa y un beso? Qué ingratos somos los hombres. Y le dije a mi esposa, me dice, sí, dice, qué ingrato eras. Y luego le digo, si pudiera encontrarme a ese Alfredo Gómez de hace todos esos años atrás, lo agarraría a patadas al ingrato. Por lo necio que uno es muchas veces en su juventud. ¿Sí me está siguiendo? Por ignorancia, por necedad. Todos hemos cometido necedades que después nos arrepentimos, hermanos. ¿Pero qué ganamos con estar lamentando? Todos tenemos conflictos hemos tenido conflictos o problemas con otros y quisiéramos volver el calendario hacia atrás. Quisiéramos volver el reloj hacia atrás, pero no se puede. Ya lo que pasó, pasó. Y hermanos, rehúso vivir en el pasado. Rehúso estar lamentando, estar triste de lo que fue, de lo que no fue. Y yo creo que el apóstol Pablo creía muy similar y decía por eso, una cosa hago. Hay una cosa que siempre procuro hacer, olvido lo que quedó atrás y me extiendo hacia adelante. A veces sentimientos de culpabilidad. Amén. Nos pueden detener. Puede ser un tropiezo. Alguien dijo, no puedes disfrutar el día de hoy porque estás viviendo en el pasado. No puedes planear para mañana porque todo el tiempo te la pasas pensando en lo que pasó atrás. No, hermanos, esa no es la manera de vivir para el cristiano. Hay 3 cosas que no podemos cambiar. Primeramente, malas cosas que nos han pasado por errores personales del pasado. No podemos cambiarlo. Lo único que podemos hacer es aprender de ellas. Primeramente, Dios, aprender de sus errores para no volverlos a cometer. Segundo, otra cosa que no podemos cambiar es cosas malas que otros nos han hecho. Lo único que podemos hacer es cuidar nuestro corazón, no dejar que brote una raíz de amargura, porque entonces el perjudicado voy a ser yo. Y tratar de buscar la reconciliación, porque eso es lo que manda a Dios que haga. Romanos capítulo 12. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No puedo hacer nada acerca de algo que me hicieron. Lo único que puedo hacer es cuidar mi corazón y perdonar. Si no perdono y me amargo, entonces el dañado voy a ser. Yo voy a salir dañado. Y tercero, otra cosa que no puedo cambiar es, oiga bien, cosas malas o negativas o necias que otros estén haciendo. Decisiones que otros estén tomando, aún seres queridos, oiga bien, aún seres queridos, aún nuestros propios hijos cuando ya son adultos, aún hermanos en Cristo que amamos.
No podemos impedir que piensen o hagan o decisiones que tomen. No podemos impedir que lo hagan. No podemos cambiar eso. Hijos menores de edad que están bajo su techo no tienen otra más que someterse a sus padres. No tienen el derecho de ellos a hacer lo que les da la gana. Es que no vayan a agarrarlo por ahí. Pero los hijos crecen y hacen sus propias vidas y tienen sus propias familias. Y uno no tiene control de las decisiones que ellos están tomando. Puede aconsejarles, puede decirles eso no está bien, te va a ir mal, pero últimamente es su vida, su familia. Amén, hermanos. Muchas relaciones se dañan por meter nuestra cuchara donde no debemos. Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Para que me entienda, el que viene a la iglesia el domingo hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no viene a la iglesia no le da la gana de venir, pues no lo hace para el Señor. El que come, para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Esto se lo está escribiendo a cristianos. El cristiano no es dueño de sí mismo, le pertenece al Señor. Por eso dice, no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser así, Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es que ¿por qué está sudando ajeno por lo que otros están haciendo o no están haciendo? Si no quieren su consejo, si ellos están actuando neciamente, pues van a cosechar después. Van a tener que darle cuentas al Señor ellos. No puedo cambiar eso. Amén, hermanos. ¿Ya vio lo que fulanito está haciendo? ¿Ya vio lo que... Sí. Pues que no lo voy a hacer cambiar de pensar. Ha escuchado predicaciones, de todas maneras quiere ser necio, quiere ser necia, pues allá él, allá ella. Gálatas capítulo 6, regrese allá. Otra cosa que quiero que noten en este pasaje. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo que sí nos manda la Biblia, míreme aquí, lo que sí nos manda la Biblia es que cuando alguien ha caído, cuando alguien ha cometido pecado, que nosotros le ayudemos. Amén. Eso nos manda la Biblia, que le ayudemos. No que lo condenemos, no que lo pateemos, no que lo hagamos sentir mal, sino que lo ayudemos. Amén. Dice, considérate a ti mismo, no sea que al rato tú estés en el mismo lugar. Versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Versículo 5, porque cada uno llevará su propia. Parece una contradicción, ¿no? Acá dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y acá dice cada uno llevará su propia carga. ¿Sabes lo que está diciendo? Ayuda al que se deja ayudar. ¿Ah? El que no se deja ayudar, cada quien llevará su propia carga. Bueno. Y encaja perfectamente con lo que va a decir el siguiente versículo, en los siguientes versículos. Versículo 6, el que es enseñado la palabra, haga partícipe de toda buena obra, toda cosa buena al que lo instruye. Versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ya leímos lo demás. En otras palabras, cuando alguien está caído, cuando alguien ha fallado, trata de ayudarle a levantarlo. Ese es el espíritu de Cristo, un espíritu de misericordia, de amor, de ayudarnos unos a otros. Pero si no quiere, últimamente cada quien va a llevar su propia carga. Y últimamente cada quien está sembrando y después va a cosechar lo que está sembrando.
Lo que debemos hacer el resto de la iglesia es, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué dejas tú de hacer lo correcto? Porque aquel dejó. ¿Por qué dejas tú de venir a ganar almas? Porque aquel dejó de ganar almas. ¿Por qué dejas tú de cantar en el coro? Porque aquel se salió del coro. ¿Por qué dejas tú de dar? Porque aquel dejó de dar. Tú sigue haciendo bien, no te canses de hacer bien, porque la cosecha la estás esperando del Señor, no del hombre. No nos cansemos pues de hacer bien, pues a su tiempo, de Él segaremos y no desmayamos. Lo único que debe concernirnos, que está pasando en nuestra iglesia, es lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia. En unos momentos el pastor Reyes y yo vamos a dar un anuncio importante acerca del futuro de nuestra iglesia. De lo que estamos convencidos que Dios quiere hacer en el futuro para nuestra iglesia. Lo único que debe preocuparnos, oiga bien, hasta el punto de perder sueño y el hambre, o sea, ayunar, es que Dios esté con nosotros. Tener su presencia y su poder en nuestras vidas personales. Gloria a Dios, ayer hubo almas salvas. Hoy tuvimos visitantes, uno directamente del esfuerzo evangelístico, y Dios quiere hacer más. Y eso es lo que debe de concernirme a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque esta es la obra de Dios. La iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Qué soberbios somos en pensar que lo que está pasando en mí, a mí, va a afectar a la obra de Cristo. No, hermanos, si yo no estoy, si yo me pongo necio, si el Señor me quita a mí, va a traer a alguien más. Y la obra de Dios sigue adelante. Nadie somos indispensables. Que no se nos suba la cabeza. Lo único que debemos temer es de estar separados del Señor. Usted y yo individualmente, personalmente. Y preguntarle al Señor seguido, Señor, ¿hay algo que está estorbando, que está impidiendo mi comunión contigo, Señor? Y que pueda llevar fruto para ti, examinando nuestro corazón. Hay que orar unos por otros, sí. Hay que exhortarnos unos a otros, sí. Hay que estimularnos al amor y a las buenas obras, claro que sí. Y a propósito, en ningún versículo habla la Biblia que debemos de criticarnos unos a otros, desanimarnos unos a otros, hacer comentarios negativos unos a otros entre hermanos. No, la Biblia dice que debemos de estimularnos al amor y a las buenas obras. Que debemos de exhortarnos unos a otros. Que debemos de ayudarnos unos a otros. Que debemos de orar unos por otros. Mucho tiempo que se pasa chismeando y criticando. Si lo invirtiéramos orando unos por otros, qué diferente estuviera la situación. Somos buenos para dar nuestra opinión y decir qué es lo que pensamos que está mal en la iglesia, cuando deberíamos de ponernos de rodillas a orar unos por otros, porque eso es lo que nos manda la Biblia que hagamos. Amén. En vez de andarnos fijando en fulano, en sutano. ¿Ah? Ay, nomás veo a esa hermana, no veo a ese hermano y me desanimo, me da coraje. Eso es un problema de corazón de usted, ¿sabes? Bueno. Tiene su mirada puesta en la gente en vez de tener su mirada puesta en Cristo. Amén. Está tan preocupado el hermano. Se salió con la suya. Mira lo que el pastor lo deja, que esto es otro. ¿Qué está haciendo usted? Amén. Mire, si usted cree que puede hacer mejor trabajo, ¿por qué no se dice, heme aquí estoy, úseme a mí? Bueno. Muchas veces no tenemos a quién más usar porque nadie más quiere. Nadie más dice, heme aquí, yo estoy dispuesto. Pero eso sí, no todo el mundo quiere ser referí. Todo el mundo quiere ser árbitro. Nadie quiere ser jugador. Pablo le dijo a Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? Yo creo que Dios está limpiando, está podando nuestra iglesia. ¿Duele? Claro que duele. A la planta le duele cuando la poda. ¿Afecta? Sí afecta. ¿Lo resiente el cuerpo? Claro que lo resiente el cuerpo. Pero no podemos pararnos ni detenernos a lamentar y a llorar cuando hay mucho que hacer por el Señor, cuando hay fruto que llevar.
Yo les platiqué de mi arbolito que podé. Lo estoy regando, estoy tratando de ayudarle a que crezca otra vez, que le salgan ramas nuevas y que dé fruto. Y si ese arbolito está muy resentido conmigo porque le corté todas las ramas viejas y secas y ya no vuelve a dar fruto, ¿sabe qué va a pasar? Lo voy a arrancar, lo voy a tirar y voy a plantar otro árbol que sí dé fruto. Voy a ser paciente, 1 año, 2 años, quizás, pero últimamente si ese árbol ya no quiere dar fruto, va a estar inutilizando la tierra donde está plantado. ¿Y no dijo eso el Señor Jesucristo? ¿Ah? Somos llamados para llevar fruto. Hay mucho fruto que el Señor quiere que usted dé, como para estarnos preocupando de lo que otro está haciendo o no está haciendo. Amén, hermanos. Y por amor a la causa de Cristo, hermanos, ya dejemos de hablar de cosas y personas pasadas y extendámonos hacia adelante. Hay que extendernos hacia adelante. Hay que hablar de lo que Dios quiere hacer mañana, próximo mes, el próximo año, y dejar de pensar de lo que hicimos o no hicimos en el pasado. La vida cristiana eso es lo que es, extendiéndonos hacia adelante, dejando ciertamente lo que queda atrás. Amén, hermanos. Amén. En su vida personal es un buen consejo a seguir. Si usted vive preocupado del pasado, de cosas que hizo o no hizo, pudo haber hecho, nunca va a alcanzar su potencial en el futuro. No va a tener el gozo del Señor. No va a poder pensar bien para hacer un buen plan y echarle ganas en el futuro si está pensando en el pasado. Y como iglesia tampoco podemos estar así. Amén. De veras, hermanos, si quiere que algo me ponga de mal humor, empiece a hablar de, ay, ¿qué está pasando? Ay, fulanito se fue. Ay, esto pasó. Ay, ¿por qué? Ya estuvo bueno. Ya hay que dejarlo. Esta es la primavera. Es tiempo de levantarse, crecer y llevar fruto para el Señor. Amén. Y vamos a hacer lo que vamos a hacer para el Señor. Tenga cuidado con malas conversaciones. Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunos de ustedes, su peor enemigo va a ser la curiosidad. Dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Quiero saber por qué está pasando, qué pasó, cómo está fulano, sutano, a ver qué tiene que decir, a ver qué sabe. Lo único que va a hacer va a corromperse su ánimo, su espíritu. Amén, hermanos. Amén. No podemos vivir así de esa manera. Vamos a ponernos de pie.